Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por estar aquí. Nosotros somos los hermanos Calavera, fundadores del estudio Viva Calavera y los creadores de Rey Misterio contra la Oscuridad. Muchísimas gracias a los que están aquí físicamente con nosotros en la tienda de Global Comics. No tengan miedo, se pueden acercar más si quieren. Y a todos los que nos estén viendo por redes sociales, muchísimas gracias también. Primero, presentar un poquito de nosotros. Viva Calavera es un estudio creativo, pero les mostramos un pequeño reel de nuestro trabajo como para que entiendan mejor de qué se trata nuestro cotorreo. En Viva Calavera desarrollamos nuestras propias IPs, también hacemos trabajo de servicios para otros directores y creadores y hacemos trabajo publicitario, diseño y desarrollo visual, pues un poquito lo que se necesite en todas las partes del pipeline de producción. Pero queremos contarles específicamente de nuestro trayecto con Rey Misterio. Conocimos a Rey Misterio, uno de los luchadores más grandes de todos los tiempos, hace más de 10 años. Y tuvimos la suerte de empezar a platicar con él cuando Rey no estaba bajo contrato con ninguna empresa de lucha libre. Entonces nosotros empezamos a pichar ideas, sobre todo alrededor de merchandising, ¿no? ¿Cómo le hacíamos para seguir trayendo merch de Rey Misterio? Y mientras estábamos teniendo esas conversaciones con él, algo que nos dijo es, yo quiero más, ¿no? O sea, lo que me están ofreciendo está padre, pero yo quiero más cosas, sobre todo quiero juguetes, ¿no? Pero como sea, la conversación estaba abierta, estábamos platicando de eso, y al mismo tiempo empezamos a platicar con la gente de Cartoon Network. Ellos acababan de abrir oficinas en México y estaban buscando contenido local. Entonces, mis hermanos les picharon una propuesta que a Cartoon Network no necesariamente le encantó, pero la conversación desvió hacia otras cosas. Empezamos a hablar de lucha libre y ahí es cuando dijeron, eso sí nos interesa. O sea, en ese momento mis hermanos le dijeron a los ejecutivos de Cartoon Network, tenemos un proyecto con Rey Misterio. Y Cartoon Network dijo, le entramos. Entonces volvimos a buscar a Rey Misterio y le dijimos, oye, tenemos un proyecto con Cartoon Network, ¿te interesa? Y Rey dijo, sí, va. Originalmente la idea era hacer una serie como con un enfoque muy para niños, y este fue el primer dibujo que se hizo de Rey Misterio pensado para animación. Al final terminó siendo una cosa muy diferente, pero esto fue lo que empezó un proceso de varios años del desarrollo de Rey Misterio. Parte de ese desarrollo incluía preguntarnos quién era Rey Misterio y por qué era importante hacer algo con él, cómo respetábamos su esencia. Empezamos a hacer este trabajo de desarrollo visual, pero al mismo tiempo también nos pusimos a escribir. Cartoon Network nos pidió no solo bajar un concepto, sino aterrizarlo en 5 cortometrajes de 1 minuto, que son estos son los guiones de esos cortometrajes, y al mismo tiempo empezamos a platicar de un piloto, un concepto más grande que se pudiera traducir en una serie. Estábamos escribiendo estos cortitos y este piloto, y al mismo tiempo estábamos diseñando. Este fue uno de los primeros diseños de lo que podría ser Rey Misterio, y este fue el que finalmente adoptamos para la animación. En su momento nosotros hicimos algo que nos parecía que vivía bien en el ecosistema de Cartoon Network. No necesariamente estábamos súper contentos, pero bueno, nos parecía que funcionaba, que a Cartoon le gustaba. Dijimos, vamos a avanzar. Entonces, ya con ese diseño, Cartoon Network nos dijo, bueno, alguien tiene que animar,
ustedes son solo 3, no tienen un estudio montado, lo mejor es trabajar con un estudio que ya exista. Y nos conectaron con Mighty Animation en Guadalajara. Esta es una foto de la primera reunión que tuvimos con Mighty, explicándoles lo que queríamos hacer. Estas son las caritas de los 2 fundadores de Mighty al final de nuestra explicación, ¿no? De todo lo que queríamos lograr. La verdad es que era un proyecto muy ambicioso, con todo el cariño a la gente de Mighty, era algo que nunca habían hecho, pero la verdad es que le entraron de muy buena voluntad, ¿no? A pesar de lo deprimidos que se ven ahí. Algo que pasó después es que tuvimos una conversación con uno de los ejecutivos de Warner que nos dijo, lo que están haciendo está bien, y si lo terminamos así, lo vamos a estrenar en México y ahí queda. O podemos intentar darle otra vuelta al diseño y quizá eso sea algo que pueda llegar más lejos. Ustedes decidan. Por supuesto, nosotros dijimos, no, le damos otra vuelta al diseño, tenemos que hacer que llegue lo más lejos posible. Trabajamos mucho, ahí hubo algunas complicaciones que les vamos a platicar más adelante, pero después de mucha chamba, este fue el diseño final de Rey Mysterio, que por un lado a nosotros nos gustaba más, ¿no? Nos emocionaba más, nos parecía más original, más auténtico, más cercano también a nuestras influencias de animación japonesa, en general como que más divertido. Así se traduce ya en términos de diseño, ¿no? Para poderlo trabajar. Y también nos parecía importante que fuera un diseño funcional. O sea, no solo es algo que se ve bonito, es algo que funciona para el tipo de narrativa que nosotros queremos, que tiende a ser pues, más abusada, ¿no? Más enfocada a la acción, y nos parecía que funcionaba muy bien. Una vez que teníamos definido cómo se veía Rey, podíamos empezar a trabajar en otros personajes. Hubo, por supuesto, exploración, pero este terminó siendo Oscar, que es el segundo personaje más importante en la historia que escribimos. Un niño que es súper fan de Rey Mysterio y que por ser tan fan descubre el secreto de la máscara de Rey. Y en cierta medida también era nosotros proyectándonos ahí, ¿no? Nosotros como fans de algo y que ahora nos volvemos parte de eso. Este chavito pues es como parte del motor de comedia de la serie, y así como hay comedia pues también tiene que haber el contraste, que en este caso era nuestro villano. Para diseñar a nuestro villano pensamos mucho en los luchadores clásicos de los 50s, ¿no? Como que la forma del cuerpo, esta idea de la máscara muy clásica que se combina con el equipo de lucha libre, pero también la ropa de civil. Este fue uno de los primeros diseños de nuestro villano, y si bien había muchas cosas aquí que nos funcionaban, había que traducirlo al estilo que ya tenía Rey, pero además creíamos que podía ser pues, más imponente, más malo, y este fue el diseño final de Uroboros, el villano, ¿no? Un personaje grande, que ocupa mucho espacio, que inclusive cómo lo usamos en la cámara siempre busca ser imponente. Y de ahí nos seguimos a diseñar más personajes, muy inspirados en la lucha libre, por lo tanto en luchadores reales. A veces quizás esa inspiración la llevamos demasiado lejos, y también teníamos que tener cuidado de asegurarnos de estar creando algo propio, ¿no? Algo que fuera completamente nuestro. Y lo mismo, ¿no? Asegurarnos de que no solo fueran dibujos, sino que fueran diseños funcionales, que llevaban a algo útil dentro de la narrativa. Y con base en el mundo de la lucha libre empezamos a diseñar y a diseñar, que lo bonito de la lucha libre es que hay toda una variedad, no solo de máscaras, no solo de equipos, es decir, la ropa que usan los luchadores, sino también de formas de cuerpo, ¿no? Hay luchadores pequeñitos, hay luchadores grandes, o sea, como que toda esa variedad la quisimos reflejar en el diseño que estábamos haciendo. Y al mismo tiempo teníamos que ir resolviendo otros problemas. Por ejemplo, sabíamos que queríamos un elemento sobrenatural, sabíamos que la máscara de Rey le iba a dar superpoderes, pero también queríamos que fuera claro que Rey no usa esos superpoderes en el ring, solo los usa cuando son necesarios. Entonces tenía que haber una distinción visual entre Rey con poderes y Rey sin poderes. Empezamos a explorar eso, a hacer varios ejercicios para entender
cómo se iba a traducir. Había cosas que sabíamos que queríamos, como esta idea de luz, de energía. Y estuvimos explorando eso no solo con los personajes principales, sino también con nuestros villanos, e inclusive con el espacio, ¿no? Cómo el mundo se ve afectado por los poderes de nuestro héroe. La conclusión a la que llegamos fue algo como esto, donde los seres vivos irradian energía, donde hay un poquito, algunos elementos místicos que también tienen energía, pero el resto se apaga. Y eso también sigue un poquito la lógica, si ustedes han ido a conciertos o a funciones de lucha libre, cómo se ve la arena durante el espectáculo, ¿no? Cómo se apagan las luces y se prenden las luces de los celulares, los spots. Entonces, cómo replicábamos un poquito esa lógica, pero con un elemento fantástico. Y fue la conclusión a la que llegamos para Rey Mysterio, ¿no? Donde manteníamos elementos de su máscara, de sus tatuajes, pero con esta idea como que de poder elevado, ¿no? Y también cómo se traduce eso en Oscar, que se vuelve Enigma, su compañero en la lucha contra el mal, que sabíamos que tenía que tener elementos afines de conexión con la máscara y el traje de Rey Mysterio, pero también queríamos que fuera su propio personaje, no necesariamente un mini rey. Y eso también se traduce a los villanos, ¿no? Entonces íbamos avanzando en esta exploración de diseño, en esta lógica, y la producción también iba avanzando. Fuimos terminando estos cortos de 1 minuto que les contábamos. Este es el primero de esos cortometrajes. Entonces, ese fue el primer cortometraje. Como ese hicimos 5. Todos con esta misma lógica, como que la animación muy inspirada en la animación japonesa, esa estética, esos colores que nos parecían muy importantes. Terminamos los 5 cortometrajes, Cartoon Network los vio, nos dijo, están súper bonitos, felicidades, nos encantan, no los vamos a estrenar. Queremos que se pongan a hacer el piloto. Entonces nos dieron luz verde para producir el piloto, un piloto de 11 minutos de duración, que terminó siendo de 15, porque no nos supimos editar. Hicimos el piloto, terminamos el piloto, Cartoon Network lo vio y dijo, está buenísimo, está mejor que los cortos, nos encanta, no lo vamos a estrenar. No lo vamos a estrenar porque queremos la temporada. Y en ese momento nos dieron luz verde para producir 9 episodios más y y hacer una temporada de 10 episodios totales. A esas alturas, los cortos, el piloto los habíamos hecho con Mighty Animation y nosotros 3 y un poquito de ayuda. Obviamente para hacer 9 episodios más, pues no iba a funcionar así. Y Viva Calavera creció y se volvió ahora sí un estudio más en forma. Y empezamos a traer a gente al equipo para poder realizar este trabajo. Si voltean hacia allá, reconocerán quizá a una de las personas que fue fundamental en poder lograr esta temporada. Y así como Gaby, el equipo fue creciendo, hubo artistas de todo México, artistas de fuera de México, tuvimos la oportunidad de conectar con gente que nos ayudó a entender mejor lo que estábamos haciendo, tuvimos chance de viajar, de conocer a personas que admirábamos, trabajar con ellos y básicamente de construir un equipo que estaba por todo el mundo, que tuvimos que viajar a diferentes lugares para conocer en persona
pero un equipo que se consolidó en algo muy bonito y que a lo largo de ese tiempo en que produjimos los 9 episodios, pues le dieron su sello particular a lo que estábamos haciendo, ¿no? Este es arte que creamos para la producción de la serie. Entre otras cosas, por ejemplo, para nosotros era importante mostrar México no con el filtro amarillo que de pronto nos imponen, sino un México colorido, también un México urbano, ¿no? Nosotros crecimos en la ciudad más grande del mundo y queríamos reflejar eso. Este espacio con lugares icónicos a los que queríamos dar tributo, pero también con elementos fantásticos, ¿no? Que un poco exageraran esas cualidades del México que tanto nos gusta. Y también permitiéndonos algunos caprichos, ¿no? Nosotros tres siempre fuimos muy fans del grupo Moderato, por ejemplo. Uno de los episodios que hicimos sucede durante un concierto de rock y diseñamos a los músicos para parecerse a Moderato. Y después de haber grabado el episodio, ¿no? Después de estar casi terminando, tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con ellos y logramos que Nick Marcy, o sea, Marcelo Lara, y Javi Moderato, o sea, el Cha, hicieran las voces de 2 de esos personajes que diseñamos inspirados en ellos, ¿no? Entonces también se volvió una bonita excusa para nosotros, pues eso, cumplir nuestros caprichos. Después de bastante tiempo de trabajo, logramos terminar la primera temporada. Este es un pequeño teaser que hicimos para la versión en inglés. Terminamos la temporada y la verdad es que fue un gran sentimiento de satisfacción para nosotros. Quizá lo más importante fue ese equipo que se creó, pero también para nosotros fue increíblemente satisfactorio haber trabajado con alguien que fue nuestro ídolo de la infancia, ¿no? Poder haber trabajado con Rey. Rey no solo dio su nombre y su máscara para este proceso, Rey hizo la voz de Rey Mysterio en español y en inglés. Y una anécdota que siempre nos gusta contar es que cuando grabamos los cortos de 1 minuto, Rey nos llamó y nos dijo: yo creo que no hice un trabajo lo suficientemente bueno, yo creo que podría ser mejor, pero yo no sé hacer esto. ¿Pueden conseguirme un profesor? ¿Pueden conseguirme a alguien que me enseñe a hacer doblaje para caricaturas? Y cuando Rey Mysterio, que tiene juguetes, ¿no?, con su carita, que tiene playeras, que llena estadios, te dice: oye, quiero ser mejor, pues eso te pone un poco la vara, ¿no? Ya sabes que tú también tienes que echarle ganas, que tú no te puedes confiar. Y se habla mucho de tener cuidado de conocer a tus héroes, pero en nuestro caso la verdad es que Rey Mysterio siempre ha sido increíble. Es un cuate súper noble, súper auténtico, bien buena onda, disperso, se le va la onda, o sea, es un ser humano de verdad genuino, ¿no? Entonces fue todo un placer trabajar con él. Eso fue todo, eso fue muy bonito. Otra cosa bonita es que la serie tuvo su reconocimiento. Estuvo en el festival de animación más grande del mundo, ganó un premio en Chilemonos, estuvo en el top 3 en Cartoon Network cuando se estrenó. O sea, como que cosas muy positivas. La prensa internacional, si bien nunca se estrenó fuera de Latinoamérica, la prensa de animación y la prensa de entretenimiento la supo de ella y le dio reconocimiento, y todo eso fueron cosas como súper positivas. No todo es positivo. Nosotros hicimos esta serie con Cartoon Network, pero en realidad no la hicimos con Cartoon Network, en realidad la hicimos con Cartoon Network Latinoamérica, ¿no? Entonces Cartoon Network Latinoamérica es parte de Cartoon Network. Cartoon Network es parte de una empresa que se llama Turner. Nuestro contrato lo firmamos con Turner. Turner es parte de otra empresa que se llama Warner. Cuando nosotros estábamos en producción, Warner fue comprado por AT&T. Entonces nosotros durante la producción tuvimos como 6 meses en los que no sabíamos qué estaba pasando. Literalmente nadie nos decía nada.
AT&T estaba cancelando shows a diestra y siniestra, no sabíamos si nos iban a cancelar, mucha confusión. Al final logramos avanzar. Cuando estábamos terminando la temporada, cuando estábamos planeando el estreno, AT&T se fue y llegó Discovery, que es otra empresa gigante. Entonces Discovery compró Warner y por lo tanto todo lo demás. Y se formó, después de mucho cotorreo, una empresa que se llama Warner Bros. Discovery. Warner Bros. Discovery dijo, ya no nos interesa el contenido para niños, ya no nos interesa el contenido local, ya no nos interesa el contenido que no sea de nuestras IPs grandes, y lo único que nos importa es HBO Max. Nosotros somos contenido local, para niños, que no es de una IP grande, y nos fue bien en Cartoon Network, no tanto en HBO Max. Entonces, pues al final éramos todo lo que ellos no querían, ¿no? Estábamos un poquito platicando con ellos para ver qué pasaba, cuando, por cierto, Warner Bros. Y Discovery se divorcian, y justo ahora está como que ese cotorreo del divorcio, y mientras estos gigantes estaban discutiendo qué querían y qué no querían, pues nosotros éramos tres pequeños enmascarados, ¿no? que querían hacer su show. Frente a esa situación y ese conflicto, nos empezamos a cuestionar un poquito qué queríamos hacer, ¿no? Un poquito como Rey, chaparritos enfrentándonos a gigantes. Y en esa confusión volvimos un poquito a nuestras fuentes de inspiración, ¿no? Y los personajes que tanto nos gustaban, preguntándonos si queríamos seguir luchando o si mejor pues ya ahí muere, ¿no? Al final decidimos que sí queríamos hacer algo, y volvimos justamente al origen de lo que nos inspira y lo que nos gusta, que en nuestro caso es mucho el manga, ¿no? O el anime, que tiene su origen en el manga. Y parte de por qué nos gusta es porque tiene estos cuadros, estas ilustraciones sumamente intensas, muy interesantes visualmente, que se traducen al anime, ¿no? Y que funcionan muy bien ahí. Y nos dimos cuenta que en realidad así habíamos construido la animación de Rey Mysterio, pensando en estos cuadros como impresionantes, que funcionaran muy bien por sí solos, independientemente de que después fueran animados. Y nos dimos cuenta que pues eso funcionaba bien en el cómic. Mientras Cartoon Network decidía qué hacer, nosotros nos pusimos a adaptar el primer episodio de Rey Mysterio contra la Oscuridad a cómic. Ese es el primer paso, donde hicimos todo el layout de la historia en paginitas, en thumbnails, que después se fue traduciendo a dibujos en RAW y después a un guión. Porque como ya sabíamos cuál era la historia, le dimos prioridad al arte. Una vez que el arte estuviera aterrizado, adaptamos el guión para que funcionara ahí. De los lápices y las tintas nos pasamos al color, y en nuestro caso le metimos una pasadita de postproducción bastante intensa, y de ahí finalmente el lettering, ¿no? Como para que todo cuaje, traer la historia, darle vida a la historia, que el lettering lo hizo nuestro buen amigo, que también está ahí atrás, Olea. Y sobre todo había mucho como este proceso de adaptación. Por ejemplo, estas dos páginas que están viendo ahorita son este fragmento de la animación. Entonces, esos segundos de animación, esas dos páginas, ¿no? Mucho era ese equilibrio de la adaptación. Y después también fue una oportunidad muy divertida de como volver a plantear algunos de estos momentos, porque redibujamos todo, ¿no? Y cómo podíamos prestarle atención y detenernos en esos momentos que quizá en la animación pasan muy rápido. Eso para nosotros también fue como muy divertido, ¿no? Y fue como un ejercicio muy bueno.
Y tuvimos la suerte de presentar en un par de eventos el cómic el año pasado. La respuesta de la gente fue buena, como que esta idea de llevarse algo físico también. Este cómic lo hicimos sin pedirle permiso a Warner. Afortunadamente nadie dijo nada. Se llevaron sus cómics y todos tranquilos. Pero como funcionó bien, como la experiencia fue bonita y después resultado de negociaciones con Warner, decidimos que valía la pena volverlo a hacer. Y entonces este es el mismo ejercicio de thumbnails y de sketching para el segundo número de Rey Misterio contra la Oscuridad. Y vuelve a pasar por el mismo proceso de lápices, tintas, ¿no? Que después pasa a color y postproducción y finalmente lettering. Pero este segundo número otra vez fue como una muy buena oportunidad de volver a ejercer esos músculos, de hacer algo divertido, que también hicimos muy rápido porque nos empeñamos en presentarlo en la mole, entonces nos pusimos un poquito el pie, pero bueno, se logró. Y ahora tenemos los 2 números de Rey Misterio contra la Oscuridad, que por cierto pueden conseguir aquí en Global Comics. Pero ahí no se termina la historia porque nosotros a finales del año pasado hicimos un poco un plan de lo que queríamos lograr. Estaba esta cuestión de hacer los cómics, teníamos otras ideas que ya les iremos platicando, pero en particular queríamos lanzar merch de la serie. Y entonces, esta semana, el martes, se anunció oficialmente la salida del primer vinil de Rey Misterio contra la Oscuridad. Es algo que Rey tenía muchas ganas de que sucediera, nosotros neciamente queríamos que sucediera, y ya independientemente de lo que pase, ya vamos a tener nuestro juguetito de Rey Misterio, y todo está bien. Ya lo pueden comprar si quieren, está disponible, es una preventa que se cierra el 5 de mayo, y vamos a producir los juguetes a partir de esa preventa, pero la verdad es que nos emociona mucho que como mínimo nosotros ya vamos a tener nuestro monito. Y pues nada, la serie está todavía disponible en HBO Max, ahí pueden ver la temporada completa. Los primeros 2 cómics están disponibles en las convenciones a las que nosotros vamos y en algunas tiendas como Global Comics. Y básicamente ese es el trayecto de Rey Misterio contra la Oscuridad. Hasta ahora seguimos teniendo más planes de cosas divertidas, algunas de las cuales van a suceder muy pronto. Y pues eso somos nosotros por ahora. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues aquí andamos. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuándo sale el número 3? No sabemos. La verdad es que la parte de la producción, todo lo tenemos muy planeado, pero el cuate que hace el lettering es súper lento, entonces no podemos prometer nada. Nada más por eso. Máscara contra máscara. Otro día con más calma. Mañana, porque los domingos lucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. La serie se ve muy bien, a mí siempre me llamó la atención el diseño desde que lo vi. ¿Tienen plan de sacar algún artbook o algo más así para tenerlo, para verlo? ¿Sí? El proceso de todo. A mí siempre me gusta ver mucho el concept art, todas las ideas que quedaron fuera. ¿Hay plan de sacar algo así? Es algo que hemos platicado casi desde el principio y es algo que nos da muchas ganas hacer. Yo creo que sí, o sea, nos gustaría hacerlo, es cosa de encontrarle tiempo y recursos, pero es bueno saber que por lo menos una persona se llevaría uno. Entonces, sí es algo que se nos antoja hacer. Sí. ¿Alguien más? ¿Hay plan de temporada 2? Tenemos muchos planes. La historia está escrita, ya sabemos qué pasa después. Estamos en conversaciones activas. La verdad es que tuvimos que platicarlo mucho con Warner para saber si ellos, Cartoon Network, para saber si iban a participar o no. Entonces estamos teniendo conversaciones y negociaciones y esperamos pronto poder tener noticias. Sí. Sí. De esta parte donde ustedes indican que crearon su propio estudio y que primero eran los 3 y ya después empezaron a
jalar más gente. ¿Qué aprendizaje se llevan al haber desarrollado todo este proyecto desde cero, por así decirlo? Hay muchos aprendizajes. Quizá uno de los más importantes es que no podemos hacerlo todo nosotros, y delegar y confiar son capacidades que se aprenden, ¿no? No es fácil cuando entre nosotros tres nos entendemos muy bien y sabemos lo que estamos pensando y sabemos muy bien en qué es bueno cada quien. Sí, claro. Cuando empiezas a involucrar más personas, eso no es tan evidente y necesitas tener procesos más claros, ¿no? Y controles más claros. Y eso es algo que nos costó mucho trabajo entender, que de pronto teníamos que aceptar porque ya no nos daba la vida para nosotros hacerlo todo. Entonces, esta cuestión de delegar y de confiar definitivamente es uno de los aprendizajes más grandes, y que parte de eso es que a veces suceden cosas muy bonitas por eso, ¿no? O sea, cosas que tú no habías pensado, no habías imaginado. Alguien más, respetando esa visión, es capaz de ejecutar quizá mejor de lo que tú lo hubieras hecho, ¿no? Entonces, esa probablemente es una de las más importantes y va de la mano con cuestiones de planeación, ¿no? De la importancia de descansar, Sí. o sea, como que todas esas implicaciones. Sí, claro. Sí. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? No tengo otra. Sí, ¿qué pasó? ¿Cuál es la postura de la inteligencia artificial con el proyecto de Rey Misterio? ¿Lo van a utilizar o no? ¿O cómo lo ven? Hasta ahora no hemos utilizado inteligencia artificial, no solo no en Rey Misterio, sino en ningún proyecto de Viva Calavera. En serio. Me hubiera gustado que no aplaudieran, porque Quiero anunciar hoy. Que sí vamos a usar. no tenemos un plan concreto para usar inteligencia artificial, pero sí creemos que es algo que hay que explorar y hay que entender, porque después hay una presión del mercado para lograr ciertas cosas en cierto tiempo, ¿no? Y una serie como Rey Misterio contra la Oscuridad es costosa para América Latina. Creemos que al final el valor que tiene es el valor que los artistas le dieron y el hecho de crear por manos humanas. Si de pronto hay algún proceso que se pueda optimizar, quizá es algo que podamos ver, ¿no? Pero en el corazoncito pusimos este estudio no para hacernos millonarios, pusimos este estudio porque queríamos nosotros hacer cosas. Traer tecnología que nos reemplace en ese ejercicio de hacer cosas sería completamente antiético a la razón por la que nos dedicamos a esto. Claro. Sí. ¿Y ya? Sí. En el área, bueno, el ámbito de proceso de doblaje, ¿ustedes estuvieron implicados o fue una empresa? Nosotros contratamos a 2 estudios de doblaje, uno para español y uno para inglés. No me acuerdo del nombre del español. Labo Digital. Y en inglés, Verité Studios nos ayudaron. Trabajamos con una directora y productora de doblaje para ambos, pero nosotros estuvimos en todas las sesiones de doblaje. Nosotros hicimos la selección de todo el talento de doblaje. Entonces, para nosotros es importante y estábamos ahí metidos en todas las sesiones, en el proceso de edición final y todo. Porque sí es parte fundamental, no, justo un poquito al punto de delegar y soltar. Eso es algo que no supimos soltar y sí estuvimos muy metidos. Sí, gracias. En la transmisión en vivo les dejan comentarios Alfonso Espinos desde Canadá. Les dice, nice love, Rey Misterio, and keep in touch, amazing work. Alfonso, anímate a preguntarle algo más a los hermanos Calavera. Aprovecha este momento en el que los tenemos aquí para que los bombardees con tus preguntas. Después Laura Martínez, ya duérmete Jabel, no sé a quién se lo mandó el mensaje, pero dice, bravo el Rey Misterio, amazing. De la gente que nos está viendo, si alguien más quiere aprovechar para dejar su comentario o su pregunta para los hermanos Calavera, este es el momento. Gracias. ¿Alguien más aquí en persona? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Hay más planes de figuras? ¿U otra merch? Sí, tenemos más planes de figuras. Al final también es un negocio, ¿no? Para los partners con quienes trabajamos en estas cosas y para nosotros. Entonces vamos a ver qué tal le va a esta, pero ya sabemos cuáles son las que siguen
en esta colección en específico y otras cosas que queremos hacer. Todo dependerá de que también nos vaya con este primer lanzamiento. Sí. Gracias. No, gracias a ustedes. El proceso de la licencia, por ejemplo, de Rey Mysterio y todo este rollo, ¿no hubo algún conflicto, por ejemplo, con WWE? Es una historia interesante. Ajá. Rey Mysterio estuvo muchos años bajo contrato de WWE y WWE controla todo, absolutamente todo de sus luchadores. Rey Mysterio se salió de WWE hace más o menos, pues sí, como 11 años, como 2015, y estuvo luchando como independiente un poquito más de un año. Nosotros empezamos a hablar con él justo cuando él estaba como luchador independiente. De otra manera no hubiéramos podido hacer eso. Sí, claro. Eso fue una súper coincidencia. Logramos un acuerdo con él, todo bien. Y entonces nosotros necesitábamos firmar un contrato de licencia entre Rey y nosotros. Y después eso mostrárselo a Cartoon para que Cartoon supiera que teníamos derecho de hacer eso. Y ahí fue cuando descubrimos que Rey Mysterio, como buen latino, no tenía sus papeles en orden. En términos de registros públicos, Sí. todo estaba a nombre de WWE. Entonces nos tocó negociar con WWE, que se respetaran los acuerdos con Rey, que las cosas volvieran a estar a nombre de Rey. Una cosa muy surreal es que en ese momento Rey no tenía como representación como tal. Claro. O sea, Conan, que es otro luchador, le ayudaba, pero no era nada como tan formal. Terminamos siendo nosotros los que pusimos en regla los papeles de Rey, los que negociamos con WWE, fuimos nosotros. Ajá. Para cuando terminamos nuestra negociación con Rey, Rey decidió regresar con WWE. Claro. Entonces, había que proteger lo que acordamos nosotros con relación a WWE. Y la mejor manera de hacerlo, de acuerdo a Rey, era que nosotros lo habláramos directamente con WWE. Y aprovechando que ya íbamos a hablar con ellos para proteger nuestra parte, Ajá. Rey nos dijo, pues igual ya ayúdenme a negociar mi contrato. Pues sí. Entonces Calavera Hermanos terminó negociando con la empresa de lucha libre más grande del mundo Wow. el nuevo contrato de Rey Mysterio. Que la verdad es que nunca pensamos que nos íbamos a encontrar en una situación así. Wow. Pero al final, bueno, tuvimos la suerte de controlarlo nosotros directamente y asegurarnos de que no hubiera problema y no hubiera conflicto. Sí. WWE le tiene mucho respeto y mucho cariño a Rey. Algo interesante es que nosotros lanzamos esta primera figura que les enseñamos el martes, Sí. pero la anunciamos una semana antes. Una semana antes dijimos que se iba a lanzar la figura. 2 días antes de que se lanzara esta figura, WWE lanzó una figura de Rey Mysterio, ¿no? Entonces, sí, mucho cariño y mucho respeto, pero al mismo tiempo vieron una oportunidad y se subieron, y ahora estamos en competencia directa con WWE. Wow. Entonces, bueno, son cosas que Está más pasan. chida Sí. esta. Sí. 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 Sí, sí lo creemos. Y ya, esa es la respuesta. Wow. ¿Alguien más? Yoko Tai ya se animó a dejarle saludos, hermanos Calavera. Alfonso Espinos pregunta, ¿qué tan abiertos estarían con trabajar con otras licencias, especialmente de tipo independiente? Muy abiertos. Algo que hacemos en Viva Calavera con frecuencia es que trabajamos con creadores que tienen una idea, un concepto, pero quizá no tienen los recursos para llevarlo a la realidad, y llegamos a algún acuerdo en el que juntos compartimos el riesgo y les ayudamos a desarrollar su licencia, su propiedad, en términos sobre todo de animación, ¿no? Justo este año estamos haciendo eso con 3 creadores diferentes, y es algo a lo que estamos muy abiertos porque creemos que al final esas voces diferentes vale la pena escucharlas. También tenemos nuestra preferencia, hay proyectos que si no nos gustan pues no le vamos a entrar. Todo lo que tenga que ver con acción, todo lo que tenga que ver con México, tiende a ser a lo que nos acercamos. Gracias, Alfonso, por tu pregunta. No sé, ¿alguien más que se quiera animar también en esta transmisión en vivo? Aquí. Y si no, no pasa nada. Tenemos pósters que les podemos regalar. Tengo una última. Hay una última pregunta. Sí. Eso que dicen del proceso para poder llegar como con creadores independientes, ¿cómo se llega a contactarlos ustedes? Pues normalmente platicamos cuando nos conocemos en convenciones. Okay. Y hay gente, incluida una de las personas con quienes estamos trabajando ahora mismo,
que literalmente nos escribieron de la nada, ¿no? Por el sitio web nos contactaron, nos platicaron un poquito de su proyecto y era un proyecto montado que tenía lógica y tenía sentido y le entramos, ¿no? Pero básicamente si nos ven en el Oxxo con nuestras máscaras, ese es un buen momento para Ok. preguntarnos y platicarnos de su proyecto. Ok, muchas gracias. Va. Solo agradecerles por estar aquí, agradecerles por su tiempo, recordarles que pueden conseguir el primer y segundo volumen de Rey Misterio contra la Oscuridad aquí en Global Comics, que pueden ya comprar su coleccionable de vinil de Rey Misterio y que pueden ver la temporada 1 en HBO Max. Ok. Muchas gracias. Gracias.